Buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de quienes hacemos la iglesia Alianza Cristiana Misionera del Ecuador de la ciudad de Manta. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración, de reflexión de la palabra de Dios. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias. Vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 al 16. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que el mismo Dios añada bendición a su palabra, y les invito en este momento a inclinar sus rostros y cerrar nuestros ojos, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos, hermano. Gracias, Padre Celestial, Señor, una vez más por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque podemos llegar a través de los diferentes medios de comunicación, como son las redes sociales, el YouTube, el Facebook, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, podemos gozarnos, alabando y glorificando y exaltando tu santo nombre, Padre Celestial, Señor. Cuida, bendice, protege y provee todas las necesidades a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, y no solamente de nuestra iglesia, sino del mundo entero. Mucha gente pasa necesidad, Padre, a través de esta situación que estamos pasando, Señor. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, Padre Celestial, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Dirige este tiempo de alabanza, de adoración, Padre Celestial. La prédica, Señor, que es traída a través de tu siervo, nuestro pastor Freddy Pico, Padre Celestial. Que sea, como siempre, edificación para nuestras vidas y fortalecernos cada día, Padre Celestial, Señor. Quedamos en tus manos y te agradecemos una vez más por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre de Jesús. Amén. Cruz
Muy buenos días. Bienvenido a nuestro tiempo de anuncios. Nos complace darle la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos están sintonizando y aquellos que nos sintonizan semana a semana. Nos alegra que puedan compartir con nosotros aquí algunas de nuestras actividades para esta nueva semana. No se olviden que el Ministerio Familiar Caminemos Juntos se reúne esta noche a las 8 de la noche. Estamos estudiando la serie Cómo mejorar la comunicación en familia. Y están con nosotros la hermana Anabel y el hermano Jorge Elías Sánchez. Y van a seguir con el tema cómo cerrar el círculo de conflictos, que la semana pasada no lo pudimos terminar, es la continuación. Así que todos están invitados. Cualquier inquietud con el hermano Milton Vargas, todos son bienvenidos. No olviden que el boletín semanal con anuncios y el archivo gráfico de las actividades de la semana anterior se envían el lunes entre la tarde y la noche a través de los grupos de WhatsApp. El lunes en la noche también tenemos los grupos de oración a través de las plataformas de Zoom. Toda la iglesia está dividida en grupos, así que le animamos a que usted se integre para que pueda participar de uno de estos grupos y usted pueda participar de este tipo de testimonio de oración todos los lunes a partir de las 8 de la noche. El día martes, en el tiempo del Ministerio de Varones Embajadores de Cristo, a las 7 de la noche vamos a seguir con el curso de homilética. Estamos ya en la fase de la predicación, de la práctica, hasta las 7:30. A las 7:30 hasta las 8:30 tenemos un culto de varones, un culto para varones. Y esta semana la predicación, el estudio estará a cargo del hermano Alberto Mendoza. El hermano Juan Ortega dirige el ministerio, así que cualquier información con el hermano Juan Ortega. El miércoles a las 7:30 de la noche vamos a tener nuestro estudio bíblico vía Zoom. Vamos a empezar ya con el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Así que como estamos iniciando este nuevo libro, le invitamos a que se integre para que vaya con nosotros en todo el recorrido de la carta a los Efesios. Así que están invitados todos el miércoles a las 7:30 de la noche. El jueves a las 3 de la tarde se reúnen las hermanas del Ministerio Femenil, Obreras del Señor. Esta semana empiezan un nuevo mes, van a tener un culto de oración y acción de gracias. Este será el mes del aniversario del ministerio, así que están invitadas las hermanas a participar. La coordinadora está a cargo, la coordinación está a cargo de la hermana Orfa Mogrovejo en este mes, así que cualquier inquietud con nuestra hermana Orfa. El viernes a las 7:30 de la noche vamos a tener nuestro tiempo de testimonio y oración congregacional. Lo hacemos también por la plataforma de Zoom, así que todos son bienvenidos a este tiempo de oración el viernes 7:30 de la noche. El sábado a las 10 de la mañana tenemos el programa infantil de OANSA para niños hasta los 12 años. Tenemos varios clubes, ositos, chispas, llamas, antorchas y dos grupos de los semilleros, 1 de diciembre y La Pradera. Estaremos enviando el link unos minutos antes de la reunión y nuestra hermana Jenny Chicais es la hermana encargada, con ella deben coordinar cualquier tema relacionado a este programa. Los sábados también se reúnen los adolescentes. Bueno, ellos se reúnen previamente con sus líderes entre semana para tener estudios. Hay un programa de discipulado que están desarrollando, pero se reúnen el sábado todos juntos a las 5 de la tarde y ahí tienen su reunión general vía Zoom y también tienen tiempos de alabanza y juegos. Esta semana van a tener el juego del maniquí y la predicación estará a cargo de la hermana Zuleika Delgado. Así que para mayor información o detalles que ustedes quieran conseguir o saber acerca de este ministerio, deben contactar a la hermana Tatiana Loaiza, quien dirige este programa. Cerramos la semana como todos los sábados con los jóvenes del Ministerio Soldado de Jesús. Ellos tienen su programa de discipulado, se reúnen el sábado y de ahí van a varias salas para seguir aprendiendo cada una de las enseñanzas planteadas para esta edad, para este grupo de personas. Estos jóvenes universitarios, jóvenes profesionales o jóvenes adultos que están desarrollando este programa. Si usted quiere integrarse como joven a esta programación, debe contactar a la hermana Yuleisi Mendoza, líder del ministerio, para que pueda ser parte de estas actividades. Le invitamos para que usted siga con nosotros el próximo domingo y nos acompañe en un nuevo culto dominical a las 10 de la mañana. Recuerde que estamos desarrollando la serie Aliento y Fortaleza en Tiempo de Pruebas. Si usted quiere recibir más información o tiene alguna inquietud para nosotros, le invitamos a escribirnos al correo electrónico alianzacentraldemanta@gmail.com
y con gusto daremos respuesta a sus inquietudes. Es un gozo que puedas compartir con nosotros. Le esperamos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor.
Muy buenos días. Es un gozo volver a vernos en esta mañana para seguir abriendo la Escritura. Y nos complace el que puedan acompañarnos. Nos complace en el que puedan compartir con nosotros la palabra del Señor en esta mañana. Ustedes saben que estamos presentando la serie Aliento y Fortaleza en tiempos de pruebas. Entonces, ya hemos dicho que la carta del apóstol Pedro nos da un enfoque acerca de cómo nosotros podemos seguir adelante en tiempos de pruebas. La semana pasada estábamos revisando el capítulo 2 acerca del tema de la sumisión a Dios. Y era interesante cómo el apóstol Pablo iba desmenuzando este tema del alentarse y esforzarse en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Ahora el apóstol Pablo continúa con el tema de la sumisión. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, verso 22, el apóstol mantiene una línea de pensamiento sobre la sumisión a Dios y muestra que el cristiano debe estar sujeto particularmente en 3 áreas de su vida: en el hogar, bajo el sufrimiento y a Cristo. El cristiano debe estar sujeto en el hogar, debe estar sujeto en las circunstancias del sufrimiento y debe estar sujeto al Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esta continuación de la idea de sumisión y en este caso sujeción. 3 formas de sujetarse o 3 áreas de sujeción en la vida del cristiano. Así que quiero invitarlos a compartir conmigo el estudio de este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Entonces hemos planteado que Pedro está diciéndonos que hay que estar sujetos particularmente 3 áreas de la vida. La primera es la sujeción en el hogar. Y quiero llevarlos a la primera carta de Pedro, el capítulo 3, los versos 1 al 7. Quiero leer con ustedes la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera área de sujeción que presenta el apóstol debe ser en el hogar, dice aquí. Ahora en la pandemia, en donde nosotros hemos visto reportes de un alto índice de maltrato intrafamiliar desde todos los actores de las casas, creo que viene bien esta palabra acerca de la sumisión. En primer lugar, le habla al esposo no salvo, o quiénes son los que tienen que sujetarse. El esposo no salvo. Pedro se refiere a un hogar dividido. Después de casada, la mujer llega a confiar en Cristo, pero su esposo no es creyente. Y Pedro describe cómo la esposa puede ganar al marido para el Señor. Entonces, ahí hay un esposo no salvo que debe sujetarse, que no se sujeta o que no se ha sujetado todavía. Y luego está la esposa cristiana en segundo lugar.
esta mujer cristiana debe estar sujeta a su marido y mostrarle honor y respeto. El apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses nos señala varias pautas. Dice que no se debe hostigar ni predicarle al marido de una manera obligada o presionada, sino que la manera como la esposa debe dar buen testimonio al esposo es con una vida santa, es con una vida tan devota que su esposo pueda ser ganado por el ejemplo, por el testimonio de esta mujer para Cristo sin palabra. O sea, sin predicar, sin presentar alegatos, como dicen los abogados. Los seres queridos no salvos observan nuestras vidas y si nosotros reflejamos a Cristo, vamos a ganarlos por la palabra vivida. Entonces, la conducta de la mujer debe ser pura, dice aquí casta, y su atención debe centrarse en la persona interior y no en la apariencia externa. Es decir, la mujer de hoy debe buscar arreglar su corazón, debe buscar la belleza interior. Pedro no prohíbe, Pedro, que la gente se arregle, que las mujeres se arreglen, que se pinten, que usen joyas. Pedro no está prohibiendo que usen o que se pongan ciertas cosas. Lo que prohíbe es irse a los extremos. Más aún, irse a los extremos mundanos, simplemente para andar a la moda y tratar de agradar a un marido de manera externa. Porque cuando se arreglan, se están arreglando lo exterior. Y lo exterior se arregla y se desarregla en el mismo día. En el mismo día. Pero lo interior es lo que queda, es lo que recibimos, es lo que reflejamos, es lo que sentimos los esposos. Entonces las mujeres cristianas pueden ser atractivas sin ser mundanas. Pueden ser atractivas sin ser mundanas. Es más, las modas ostentosas que el mundo acostumbra mucho a vestir abochornan a la mujer cristiana devota y hacen difícil su matrimonio porque siempre tiene que estar pensando en que debe ponerse o usar cosas que le van a arreglar su apariencia para poder figurar o presentarse a una persona, su esposo en este caso. Así que la verdadera belleza, dice el apóstol Pedro, viene de adentro, viene desde adentro. Mira el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Así que el apóstol está diciendo, si van a arreglarse, si van a usar alguna situación o alguna cosa, dice que ese atavío externo no sea ostentoso, que no haga ver una cosa que en realidad no es. O sea, hay que arreglarse. Hay que mejorar, cuidarse, etcétera, pero no hay que ir al extremo, sino que hay que buscar el arreglo interno, dice, el del corazón. Por eso el apóstol está señalando aquí que hay que buscar esa presentación. La verdadera belleza viene desde adentro. Dice, Pedro usa a Sara como la esposa de Abraham para presentar un ejemplo. Dice que Sara era una mujer hermosa por cuanto tenía en su vida una historia en donde varios reyes quisieron quitársela a Abraham. Entonces quisieron separarla de su marido. Sin embargo, su devoción al Señor y a su esposo la hicieron una mujer hermosa, una mujer agradable. Génesis 18:12 indica que incluso ella llamaba a Abraham mi Señor. Esto es una cosa que hoy puede parecer ridículo o fuera de contexto o algo de que ya no se usa, pero todo es cuestión de que tengamos un corazón abierto, esposo a esposa y esposa a esposo, donde se puedan llamar de una manera respetuosa, donde se puedan tratar de una manera respetuosa, amable, apacible. Ya estos términos han dejado de usarse. Hoy se usan otros términos para referirse al esposo o a la esposa, que no los quiero aludir esta mañana.
Pero el hecho de que Sara le diga Señor a Abraham no la convertía en una esclava de Abraham. Por supuesto que no, más bien ella estaba expresando que su sumisión a su esposo era basada en el amor. Cuando una cristiana fiel al Señor y a su esposo decide tener una vida de respeto y consideración, nunca tendrá temor de lo que puede pasar, porque Dios va a gobernar y va a invalidar las amenazas. Miren lo que dice aquí, el verso 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No está hablando de ser esclava, está hablando de ser sumisa en amor o por amor. Y si esas cosas funcionan, no habrá amenazas, no habrá discusión, no habrá maltrato, que es lo que hoy está habiendo en estas circunstancias. Porque de alguna manera la gente se exaspera, se choca, se encuentra y hay bronca, hay maltrato, hay ofensa, hay agresión. Entonces, la palabra amenaza en el verso 6, que acabamos de leer, significa terror. No será una mujer aterrorizada. Y hoy podemos entender que hay mujeres aterrorizadas de los maridos. Oye, es terrible que dos personas que se aman se junten, se casen y que luego una le tenga temor a la otra. Y hay casos en donde el hombre le tiene temor a ella. Pero si vivimos una vida de constante arreglo interior y de sumisión el uno al otro, de sujeción el uno al otro, esto no es cuestión de estar mirando quién te está diciendo mandado o mandada o sumiso o sometido. Esto no es cuestión de eso, es cuestión de cómo la pareja se está manejando delante de Dios. Cómo se sujetan por amor el uno al otro. Por supuesto, una mujer cristiana nunca debe de casarse, o eso es lo que aconsejamos, nunca debe casarse con un hombre no digno de su amor y su respeto. Por eso es que recomendamos no casarse en yugo desigual. Porque cuando no tienen la misma fe, una vez que se casan, el uno va por un lado y el otro va por el otro lado. Por eso recomendamos que vayan por el mismo camino espiritual. Por eso la Biblia dice, no se casen en yugo desigual. Cásense con alguien que tenga la misma fe, la misma creencia. Es un consejo incluso hasta saludable, bíblico. Es un consejo que puede ahorrarnos muchos dolores, librarnos de muchas amarguras posteriores. Cásese de una persona que tiene su misma identidad y esté seguro de que eso es verdad. Entonces la primera cosa que estamos viendo es que el esposo no salvo debe sujetarse, que la esposa cristiana debe sujetarse, pero también estamos viendo cómo debe vivir un esposo cristiano. También dice al final algo cómo debe vivir el esposo cristiano. Igualmente dice el verso 7, vosotros maridos igualmente, o sea, si alguien aquí dijo, no, mira, esposa, mira que te está hablando a ti, no, aquí dice igualmente el marido. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, para que lo puedan recordar el uno al otro. Vosotros maridos igualmente, ahí lo metió en toda la lista que había dicho anteriormente. Así como le habló a la mujer, ahora le está hablando al marido de la misma manera. Indica una actitud similar de amor y respeto, sumisión por amor y respeto de parte del esposo. El matrimonio es una relación mutua de los dos. Los esposos no deben quedarse en la ignorancia, sino que deben crecer en el conocimiento del Señor y deben crecer en el conocimiento de su cónyuge. El esposo debe honrar a su esposa. Ellas son coherederas de la gracia y de la vida, dice aquí. Lo que sugiere que los hijos son herencia del Señor. Así que si hay disparidad entre los cónyuges cristianos, si hay diferencias o discusiones entre los cónyuges, entre los esposos cristianos, esto será una consecuencia para que sus oraciones incluso sean estorbadas. Esto tiene una trascendencia en la vida espiritual.
provocarán problemas en el hogar. Pedro da por sentado que estos cónyuges tienen una vida espiritual juntos, que van en la misma dirección, o que oran juntos, o que leen la palabra juntos. Tienen una convivencia espiritual, van a la iglesia juntos. Por eso dice al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso dice ahí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Coheredera, va con nosotros, vamos juntos. Y para que las oraciones, para que la vida espiritual no tenga estorbo. Entonces, la primera cosa es sumisión en el hogar. La primera cosa es sujeción el uno al otro. En segundo lugar, estamos hablando de la sujeción bajo el sufrimiento, de la sumisión bajo el sufrimiento. Los versos 8 al 14 nos presentan esta segunda idea. Dice aquí, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La segunda área en la que tenemos que estar sujetos al Señor es cuando estamos en sufrimiento. Porque suele ser, puede pasar, a veces ocurre, que cuando estamos sufriendo nos alejamos de Dios y no obedecemos a Dios. Es decir, obedecemos a Dios cuando todo está bien. Obedecemos a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando tenemos problemas y empezamos a sufrir, entonces como que le damos la espalda a Dios y ya no nos sujetamos a Dios, ya no buscamos a Dios, ya no estamos sumisos a Dios. Por alguna razón entendemos que como que le pedimos a Dios, si estamos contigo no tenemos por qué sufrir. Eso no es así. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores que el sufrimiento es parte de la vida. Muchas veces el sufrimiento será consecuencia de nuestras decisiones. Vamos a sufrir como consecuencia del pecado. Entonces no puede usted pedir no sufrir. Entonces estamos recordando en este capítulo 3 que debemos ser sujetos o sumisos al Señor bajo el sufrimiento, aún en esas circunstancias. Del versículo 8 está haciendo una descripción del amor entre cristianos en la iglesia o de amor entre cristianos en la comunidad. Lo contrasta con el conflicto que se encuentra en Santiago capítulo 4 y en los versos del 9 al 14. Pablo se refiere a los cristianos que sufren en el mundo. Hoy el día cuando usted se acerca a Dios, toda su familia que no es cristiana lo acusa, lo señala, lo acosa. Le dicen el hermanito, le dicen ahí va el santo. Nos dicen de todo. Eso nos dicen. Así nos tratan, así nos miran. A veces se burlan de nosotros. Pero este es el sufrimiento que día tras día nosotros tenemos que soportar. Y eso que esto no es la prueba de fuego del sufrimiento especial que aparece más adelante, en el capítulo 4, verso 12. Mire aquí en 1 Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya cuando lleguemos la próxima semana al capítulo 4 vamos a hablar de eso. Pero ahora no estamos hablando de ese sufrimiento de pasar por la prueba de fuego. Estamos hablando del sufrimiento del día a día. Estamos hablando de cuando a veces nos va mal el uno por el otro, cuando nos hablan, nos acusan, se burlan, etc.
Entonces, pregunta, ¿cómo deben los cristianos actuar cuando el mundo los persigue? ¿Cómo deben los cristianos actuar cuando sufren en este mundo? Primero, debemos ser una bendición. Aun cuando estamos sufriendo, debemos ser una bendición. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. A veces vivimos esta ley, ojo por ojo, diente por diente. Esa no es la idea. Dice aquí que no paguemos, que no tratemos, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Debemos ser de bendición. Tenemos que vencer el odio al mostrar amor. La mejor manera de enfrentar a un calumniador o a un perseguidor es con paciencia y gracia. Deje que el Señor haga su parte. Déjele las cosas al Señor. Usted sea paciente, resista, soporte. Viva en la gracia del Señor y deje que el Señor haga el resto. Le aseguro que Dios va a hacer su parte. Siempre Él tendrá un actuar y un accionar al final al favor nuestro, le aseguro. Número 1, entonces, debemos ser una bendición, no una maldición. Debemos ser de bien, no de mal. Número 2, debemos mantenernos limpios. Versos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días malos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hoy día nos metemos en problemas por hablar mucho, por soltar la lengua, dicen algunos, muy rápido. Todavía ni terminamos de escuchar y ya asumimos que entendimos o que sabemos o que tenemos el derecho de decir y comentamos. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El Salmo 34:12 es un pasaje paralelo de este versículo y se refiere a que el que quiere amar la vida, es una excelente traducción del verso 10, apártese. Significa evadir, significa no meterse donde no se debe meter. Yo he dicho muy chistosa o a veces irónicamente, no se meta donde no lo llaman. No busque lo que no es suyo. Manténgase limpio, manténgase tranquilo. Y ahí va uno de mis principios de vida. Es mejor no saber cosas. Porque en el momento que usted sabe, tiene la tentación de contarlo o de distorsionarlo, editarlo, corregirlo y aumentarlo. Eso pasa a veces con nosotros. Por eso, a veces mientras no sabemos la vida ajena, mejor vivimos nuestra propia vida. Cuidamos nosotros. Por eso dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, no se meta en la vida ajena. La gente tiene derecho de vivir su vida. Cada uno tiene derecho a vivir, tomar sus decisiones, equivocarse, etc. Así que la segunda cosa es manténgase limpio. ¿Quiere ver días buenos? Refrene su lengua. No se meta en cosas que no debe meterse. Apártese. Evada los problemas, los comentarios. Número 3. Debemos recordar que Dios nos está vigilando, que Dios nos está mirando. Viene el otro principio mío. El otro principio que para mí es una filosofía de vida. Estamos delante de Dios. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dios nos está vigilando y a la vez que nos está vigilando nos está cuidando. O sea, van las dos cosas de la mano, nos vigila y nos cuida, es decir, nos vigila y está atento con nosotros. Así que Dios ve los problemas, Dios oye nuestros clamores,
Él sabe cómo enfrentarse a quienes nos persiguen por la causa del Señor. Dios sabe cómo contestar y tratar a aquellos que se están burlando o que de alguna manera nos están discriminando, etc. Así que en lugar de quejarnos, nosotros debemos más bien regocijarnos de que sufrimos por una causa justa, la causa del Señor. Así que debemos ser una bendición, debemos mantenernos limpios y debemos recordar que Dios nos está vigilando. Estamos en la mirada de Dios. Estamos en el ojo de Dios. Estamos a la vista de Dios. Así que es importante sujetarnos aún en tiempos de pruebas, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de sufrimiento. Es decir, a veces cuando las cosas van mal dejamos de sujetarnos a Dios. Y eso hay que entenderlo muy bien. Así que hemos dicho hasta ahora que debemos ser sujetos en el hogar y que debemos ser sujetos en el sufrimiento. En el hogar tenemos que sujetarnos el uno al otro, dice Pedro. Y en el sufrimiento, cuando las cosas se pongan mal y vayan contra nosotros, aún ahí debemos sujetarnos a Dios. Es importante que eso quede claro. Pero finalmente, y ya un punto un poco más largo es la sujeción a Cristo mismo. A veces nosotros somos cristianos o a veces nosotros no somos cristianos, pero evocamos el nombre de Dios. Aludimos a Dios, pero no nos sujetamos a Él. O sea, lo buscamos, le pedimos, pero no nos sujetamos. Dice aquí el verso 15, sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí, sino santificar a Dios como Señor, es una traducción o la mejor traducción del verso 15. Póngalo en el trono de su corazón. Si Él controla nuestras vidas, siempre vamos a tener una respuesta cuando nos pregunten respecto a la esperanza que tenemos en Él. Un corazón rendido y una conciencia buena darán a luz una paz que nos hará vivir de tal manera que la gente entenderá que hemos cambiado y no tendrán motivo de acusarnos falsamente. Tenemos que someternos a Cristo, tenemos que sujetarnos al Señor. Los pecadores pueden acusarnos, pero Dios conoce el corazón, dice aquí. Pues los ojos del Señor están sobre los justos. Dios conoce el corazón y nosotros tememos a Dios y no a los hombres. Así que si alguien está hablando sin razón, estamos bien delante de Dios, si Dios nos está viendo. De nuevo, Pedro nos recuerda los sufrimientos del Señor Jesucristo, que fue acusado falsamente y sin embargo, Él dejó toda su vida en las manos del Padre. Él dejó toda su vida en las manos de Dios. Mire el verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, nos está diciendo, miren, ustedes tienen que padecer así como Cristo padeció. Y porque Cristo padeció, se presenta como Dios luego de que resucitó y entonces nos deja la posibilidad de que podamos sufrir por Él. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ya dijimos la semana pasada, ¿qué honra hay si usted sufre porque ha hecho mal?
a sufrir por hacer el bien. Si usted sufre porque ha hecho mal, merecido. Pero si usted sufre porque ha hecho bien, entonces es injusto. Ahí tiene sentido la palabra que Pedro nos está diciendo. Sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, porque mejor, verso 17, es que padezcáis haciendo el bien. Verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Entonces, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora, aquí en el versos 19 y 20, el misterio de los espíritus encarcelados ha dejado perplejos a muchos estudiosos, porque no todos los intérpretes concuerdan con lo que este versículo significa, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se ha discutido mucho de esto. Ahora, solo tenga presente que la lección espiritual de esta parte es que Cristo sufrió injustamente, pero Dios lo honró y le dio gloria. Verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que Dios le honró y le dio gloria. Y el resto del pasaje describe principalmente la buena conciencia del creyente delante de Dios. Ahí se resume todo. Hay que obedecer a Cristo. Hay que sujetarnos a Cristo porque Él fue obediente. Y Dios lo honró y Dios lo glorificó. Y nos hace bien someternos a Él. Ojo, que en cuanto a los problemas que se presentan aquí, en las otras partes de este pasaje, en los otros versículos, estoy hablando del 15 al 22, se han dado varias explicaciones. Algunos sugieren que Cristo dio a los muertos en el infierno una segunda oportunidad de salvación. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. Otros sugieren que Pedro solo dice que es el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, el que fue y predicó a Noé, como dice el Génesis, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Pedro está haciendo esa sugerencia aquí. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Predicó mediante Noé y que Cristo entre la muerte y la resurrección visitó a los espíritus de estas personas perdidas en prisiones, en el mundo de los muertos, y anunció victoria. No se explica por qué Jesús visitó a estos hombres y no a otros. Pero hay una buena explicación, sin embargo, que estos espíritus encarcelados son los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, que se convirtieron y convivieron, o se convirtieron en agresores y convivieron con las hijas de los hombres, ahí en Génesis capítulo 6. Ahí dice que fueron en pos de vicios para hacer cosas contra la naturaleza, como le explica Judas, versos 6 y 7. Judas tiene solo un capítulo, y Judas 6 y 7 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, la palabra encarcelados, ahí en el verso 19, a los espíritus encarcelados, hace referencia al lugar de juicio mencionado en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Aquí dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir,
que fue esta violación de la orden de Dios lo que contribuyó a que viniera el diluvio, lo cual explicará o explica o puede ser la explicación que Pedro tiene para mencionar a Noé aquí. Estos ángeles caídos no tuvieron sujetos a él y por consiguiente fueron juzgados. Entonces, entre la muerte y resurrección de Cristo, él visitó a estos ángeles en esas prisiones de oscuridad y anunció su victoria sobre Satanás. Algunos han preguntado también en Semana Santa, cuando dice que Cristo descendió a los infiernos y predicó allí. Fue y les predicó su victoria, pero no fue una predicación para salvación, porque la Biblia dice a lo largo de la Escritura que después de muertos ya no hay una oportunidad nueva. La oportunidad es mientras estamos en vida. Pero Cristo fue y le predicó su victoria. Les hizo entender. La palabra predicó significa anunciar y no significa, en este caso, predicar el evangelio para salvación, sino les dijo, yo he resucitado, les comunicó, les anunció la condena de ellos que era por su pecado y la victoria que tenía sobre los ángeles y las autoridades. Por eso los dejaba en esa condición. Es muy probable que en este tiempo Cristo esté mirándonos a nosotros, como ya vimos en la Escritura, para rescatar a las almas piadosas, para rescatar a los corazones que están abriéndose. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que entender, que es probable que en este tiempo Él esté intercediendo por nosotros. De hecho, la Escritura así lo menciona. Cuando ustedes miran en Lucas 16, el tema del rico y Lázaro, cómo ellos murieron y fueron a un lugar. El uno fue al cielo y el otro fue a un lugar de tormento. Entonces, hay que sujetarse a Cristo para poder ir al cielo. Porque si no nos sujetamos a Cristo, vamos a ir a un lugar de tormento. Y cuando estemos en ese lugar de tormento, o cuando estén en ese lugar de tormento, o cuando las personas vayan a ese lugar de tormento, cualquiera que sea la alternativa que usted pueda poner, el Señor está diciéndonos ahí, miren, yo he tenido victoria. Está señalando la victoria sobre la autoridad, sobre las potestades, sobre los ángeles. El Señor va a predicar para decirles, yo he tenido victoria, no para librarlos, ni para sacarlos, ni para predicarles el evangelio de salvación, porque si ya está en los infiernos, o si ya está en el infierno, o si ya está en estas prisiones de oscuridad, ya está juzgado y sentenciado. Es lo que dice la Escritura. En ese caso, si el Señor va y predica, no es para salvación, es para decir, he resucitado victorioso, estoy en victoria y estoy en autoridad. Por lo tanto, el Señor tiene la autoridad sobre todos y sobre todos los tiempos, en todos los casos. Es muy probable entonces que nosotros podamos vivir así. No hay ningún indicio de que alguien haya tenido una segunda oportunidad después de morir para salvarse. Pedro entonces liga a Noé el tema del bautismo. El diluvio fue en realidad un bautismo global de agua. El mundo está ahora reservado para el gran bautismo global de fuego, ya al final de los tiempos, cuando se cumpla todo el plan de Dios. Pedro no dice que el bautismo nos salva, ni que el agua limpia pecados. Él deja claro que el bautismo no puede quitar el pecado o la inmundicia de la carne. Entonces, la sumisión al Señor en el bautismo es una cuestión interna nuestra, es un paso de obediencia. La respuesta es una buena conciencia delante de Dios. El bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección. En el bautismo Cristo nos está simbolizando el cambio, nos está simbolizando la victoria. Miren, cuando Cristo se bautizó en agua por Juan el Bautista, el símbolo del bautismo se vio ahí que bajó como una paloma. Y ahí hubo el Espíritu Santo que vino y se posó sobre él. En ese momento el bautismo. Entonces, en el bautismo que Juan realizó, ahí estuvo simbolizado el bautismo, la muerte y la resurrección. Y cuando resucitó, cuando se levantó del agua, pues vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él.
Cristo mismo designó también a Jonás como señal de su muerte, sepultura y resurrección. El agua que sepultó al mundo entero condujo a Noé a la seguridad. El agua no lo salvó, lo hizo el Señor. De esta manera Noé mostró de antemano la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nótese también que Noé, cuando pasó el tiempo del diluvio, lo primero que soltó fue una paloma. Eso coincide con lo que Cristo hizo cuando fue bautizado y salió del agua y bajó una paloma y posó sobre él. La presencia del Señor está en todos lados. Él está con sus ojos atentos a todo mundo, a todo el mundo, a todos nosotros. Entonces, hermanos, amigos, qué importante que nosotros podamos visualizar que tenemos que estar sujetos. El apóstol Pablo nos sigue hablando de la sumisión y la sujeción, de tal manera que hace una descripción de estas tres áreas. Y yo quiero resumirlas. Primero, la sujeción en el hogar. El esposo no salvo debe sujetarse al Señor. La esposa cristiana debe sujetarse al esposo. Y deben vivir como un esposo cristiano, como una esposa cristiana. Deben vivir amando al Señor y amándose y respetándose. Deben someterse el uno al otro. Si se someten el uno al otro y lo hacen con una buena conciencia, con un buen comportamiento, no van a tener problemas. Y como dice aquí el verso 6, y no habrá amenazas. Y si no hay amenazas, no habrá agresión. Y las cosas mejorarán. Así que hay que entenderse, hablar, comunicarse, aceptarse. Hay que someterse, sujetarse el uno al otro. Los esposos, el uno al otro, los hijos a los padres. Hay que sujetarse. Hay que someterse. Es parte del principio de la vida cristiana, de la nueva vida en Cristo. Si vamos a hacer la diferencia de otros hogares, o si usted está preguntando cómo hay otros hogares que viven en paz y que viven felices, es porque han entendido el principio de la sumisión. Se sujetan a Dios. Así que a veces podemos decir, un esposo no salvo no tiene, también tiene que sujetarse. La esposa cristiana con mucho más razón. Y deben vivir como esposos cristianos, sometiéndose el uno al otro. En segundo lugar, hemos hablado de la sujeción bajo el sufrimiento. ¿Cómo deben hacer los cristianos? ¿Cómo deben de actuar los cristianos cuando el mundo los persigue, cuando el sufrimiento venga? Hemos asumido, hemos notado que a veces cuando la gente sufre se aleja de Dios. No obedece o no se somete a Dios. Así que cuando nosotros nos sometamos a Dios, aún en el sufrimiento, entonces vamos a ser de bendición, porque no le pagaremos mal por mal, sino pagaremos bien por mal. Vamos a mantenernos limpios, vamos a mantenernos transparentes delante de Dios. Vamos a tener que recordar que Dios nos está mirando, que Dios nos está vigilando. Estamos bajo el ojo de Dios, bajo la mirada de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos está mirando por sobre todas las cosas. Y yo creo que más aún cuando hay sufrimiento. Eso quiere decir que hoy que estamos sufriendo muchas cosas, Dios está muy atento a nosotros. La mirada de Dios es sobre nosotros. Y en tercer lugar, hemos dicho que debemos sujetarnos a Cristo. Un corazón rendido y una buena conciencia van a traer resultados. Así como Cristo, debemos dejar todo asunto que no podamos, y aún los que podamos, al Padre. Entréguele al Señor sus cargas, los problemas que tenga con alguien en la casa, o con los vecinos, o en el empleo, o en el estudio, o en la iglesia, o en la familia extendida.
déjeselo a Dios, entrégueselos a Dios. Recuerde que hemos visto que todo está sujeto a Él. El Señor tiene control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, asumiendo que el infierno está debajo de la tierra. Él está en control de todo. Todo lo sujetó debajo de sus pies. Él es Dios. El Señor es Dios. Estamos bajo la mirada de Él y debemos sujetarnos a Él. Todos, todo el tiempo, bajo toda circunstancia. Quiero terminar entonces diciéndoles que este es un pasaje complejo. Es un capítulo, especialmente la última parte, difícil de entender. De modo que usted debe tener presente las lecciones principales que hemos presentado en esta noche, en esta mañana, en este momento, en este tiempo. Es importante que usted pueda entender que Cristo es Señor de todos. Debemos someternos a Él. Debemos entender que una buena conciencia nos fortalece en la prueba. Debemos entender que el bautismo cristiano ilustrado en el diluvio es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección, que nos salva, pero que nos identifica. Es importante porque indica nuestra sumisión al Señor. Es hora entonces de acercarnos en sumisión y sujeción a Dios en este tiempo de pruebas. Yo quiero animarlo, yo quiero desafiarlo a aceptar a Cristo de una vez, a buscar al Señor definitivamente, a abrirle su corazón a aquel que es presentado como el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que es presentado como el Salvador, el único al cual están sujetas todas las cosas y quien ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquel de quien el apóstol Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que dijo: yo entrego mi vida por ti, para que tú puedas vivir una nueva vida en Cristo. Oremos. Señor amado, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia, que nos da la bendición de ver un nuevo día, que nos da la bendición de poder compartir con nuestra familia y que nos da la bendición de poder escuchar tu palabra. Oh Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti y traemos nuestra vida, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos miras y que todo está delante de ti. Y sabiendo que nosotros, Señor, al haber abierto nuestro corazón, tenemos tu presencia en nosotros. Y sabiendo que la sumisión es importante que se vea reflejada y practicada en nuestros hogares, te pido, Señor, que nos ayudes para que podamos convivir con las personas que tú nos has puesto en nuestra casa. Que podamos sujetarnos, someternos el uno al otro. Que podamos tener una convivencia armónica donde el respeto, la consideración puedan primar, para que entonces se puedan dar las circunstancias para vivir una vida grata delante de ti y una vida de bendición para quienes conviven con nosotros. Recuérdanos, Señor, la sujeción en el hogar. Pero también hemos visto, Señor, acerca de la sujeción en tiempos de dificultad. La sujeción en tiempos de pruebas. Ayúdanos a entender esto, porque a veces pensamos que solo hay que obedecerte cuando las cosas están bien. Y que cuando las cosas están mal, la tendencia es retirarnos, enfriarnos, escaparnos. Haznos entender, Señor, que aún dentro del sufrimiento, en ese caso había persecución y maltrato,
aquellos que seguían y servían al Señor. Hoy creo que no hay mucho, pero sí hay todavía gente que puede cuestionarnos por nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos que nos ayudes para poder seguir viviendo la vida cristiana que hemos decidido vivir. Y oro porque toques el corazón de todos aquellos que están luchando por aceptar a Cristo, pero que tienen dificultad en su corazón, porque les cuesta despojarse, les cuesta dejar el mundo, sus deseos y sus cosas. Señor, gracias porque también en tercer lugar hemos visto que todo está sujeto a tu autoridad y que tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque si tú estás en autoridad y nosotros estamos contigo, tenemos la posibilidad de salir adelante en este tiempo de pruebas, de afirmarnos, de animarnos y de esforzarnos. Que tu palabra, Señor, que es predicada, toque nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve a entender que hay una nueva vida en Cristo y que la nueva vida en Cristo se debe vivir en obediencia, sumisión y sujeción en el hogar, en las pruebas y en el Señor. Gracias por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.